compañeros de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Voy a hacer la primera entrevista para el curso de Antropología. El entrevistado es Juan Ariel Pinzón. Buenas tardes. Vamos a hacer las preguntas del Minuto de Dios, del barrio. Empezamos con la primera pregunta. ¿Desde cuándo usted y su familia pertenecen a esta comunidad y a este territorio? Pues más o menos, creo que desde el 85, 87, más o menos, en el año 87 fue que llegamos aquí a pertenecer a la comunidad del Minuto de Dios. Sí, hace más o menos, yo creo que unos 20 años o más. Sí. Gracias. ¿Puede relatar la historia de este territorio, o sea, del barrio, la cuadra, es decir, cómo se formó cuando usted llegó? Pues lo que más sobresalía aquí era la fundación del Minuto de Dios, que eran los que primero empezaron a construir las casas aquí, que pues cuando eso era el padre García Herrera, que eso fue una donación que se le hizo a todas las gentes más necesitadas. Y pues obviamente que lo primero que empezó a este barrio fue gente de estratos muy humildes, que fueron los que empezaron a llegar desplazados. Desde ese entonces ya habían desplazados y todo eso. Gracias. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? ¿Cuál era su procedencia? ¿Eran campesinos? ¿Todos eran de la ciudad? Como le digo, habían dos clases, se podría decir así, que la gente que les habían dado, digamos, sus casitas en la fundación del Minuto, y los que ya habían llegado aquí, gente que llegaban de los campos y pues tenían acceso a poder comprar. Lo primero era un casalote, ¿no? Entonces eso solamente existían, era casalotes y solo lotes, y todo eso. Con respecto a la infraestructura, ¿cómo eran las construcciones de esas casas? Las calles, los parques, los lugares de la comunidad. En sí los parques no se tenía todavía ese concepto de parques, porque eso ya fue posteriormente con las administraciones cuando fue primeramente Mocus y todo eso, que él fue el que implementó las cosas de los parques y todo eso. Anteriormente no había mucho acceso a parques, y como le digo, más que todo eran solos casalotes y todo. Las casas eran con sus antejardines bien grandes, con sus palos, que eso ya hoy en día por el espacio, por todo esto ya no se puede, ¿no? O sea, en esa época eran potreros en donde... Sí, más que todo era más que todo casalotes y todo, muchos casalotes. O sea, no construcciones como las de hoy en día, edificios ni nada, sino casalotes. Claro. ¿Hay bibliotecas o sitios de interés social en el barrio? ¿Salas de conciertos, cines? Teníamos un teatro, que el Teatro Minuto de Dios era el que era pues el más para la gente, digamos, de un estrato más alto, ¿no? Y en la granja sí había un teatro que era pues que se llamaba popularmente El Tarro, y pues era muy barato y solamente presentaban unos tipos de películas como de karate, todas esas cosas, pero no había así pues cosas así para que, digamos, la comunidad se fuera a distraer ni nada de eso, ¿no? Hasta ahora se estaban empezando a hacer los parques. El Parque El Salitre tenía muy pocas atracciones, no existía el Simón Bolívar, no existía ninguno de esos, ni siquiera los grandes centros comerciales. El principal de todos era Unicentro y Metrópolis. ¿Usted asistía a esos lugares del barrio? ¿A los cines? A los cines sí, o sea, a los cines sí teníamos a lo que era el tarro de allí, porque era pues económico y pues podían entrar los medios de todo eso. Ya los otros teatros sí no había la posibilidad, porque era mucho más costoso y no había ¿En su comunidad existen creencias populares? ¿Cuáles son y cómo influencian en la vida cotidiana a la gente? Pues cuando yo llegué sí había muchas creencias, había mucho respeto, porque digamos lo que eran las tradiciones de la Semana Santa, usted un Viernes Santo no encontraba una tienda, no encontraba nada abierto, pero nada es nada.
totalmente todo cerrado, no podían ni siquiera ni transitar los carros porque era pecado, no se podía salir en cicla, no se podía, en cambio pues ya hoy en día la tradición que es, antes es salir a la ciclovía, ya es compartir es otras cosas, sí, pues visitar los monumentos. Cuando eso era mucha reflexión, mucha ni siquiera radio había, porque el radio esos días eran tan respetados que las emisoras solamente colocaban música que no tuvieran, digamos, ciertos contenidos, ¿no? Okay. En su comunidad, digamos, en el barrio, ¿existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas que usted recuerde, que el grupo las utilice? ¿Puede, contarnos algo de eso, relatar algo de eso? Sí, los mitos que se manejaban aquí en el barrio era que como nosotros estudiamos ahí al lado de la laguna de Santa María, que esa laguna tenía tesoros, que mejor dicho, infinidades de cosas que decían. También había una casa que era de los López Pumarejo, creo que eran los dueños de eso, que eran unos presidentes, y la casa se había incendiado y decían que ahí habían, bueno, infinidades de cosas y todo eso. Excelente. En cuanto a la religiosidad, ¿existen creencias o celebraciones religiosas de lo que nos comentaba? ¿Cuáles son y cómo influyeron en la vida de la gente? ¿Cómo influyen? Pues sí, cuando de eso sí tenía un poco más de respeto, por lo menos también para las celebraciones de Navidad. Había mucha gente que salía, todo eso. Ahora ya no, todas esas cosas ya se han perdido pues también por el mismo afán del proceso como va, o como sí, del mismo afán de la comunidad y todo. Entonces se pierden todas esas cosas que realmente cuando niños nosotros pues que teníamos. Hoy en día ya no, porque eso ha sido también desplazado por el internet y todo eso. Entonces no. ¿Cuál es el origen histórico de esas fiestas, de esos rituales? ¿Fueron heredadas por los ancestros? ¿O cómo aprendió la gente eso? Sí, esos fueron tradiciones hereditarias que como le digo, con el afán de nuestra era, y que también en cierta parte la educación de los mismos maestros ha querido,